Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, continuamos en esta meditación acerca del tiempo de Adviento. Me apoyo en Santo Tomás de Aquino, meditaciones para Adviento, Navidad y Epifanía. Segundo domingo de Adviento, Santo Tomás nos habla de la penitencia, explicando el capítulo 3 de San Mateo. En efecto, en tiempo de Adviento aparece la gran figura del precursor del Señor, San Juan Bautista, que fue mandado por Dios como último santo profeta y sacerdote del Antiguo Testamento para preparar los corazones a convertirse, a arrepentirse y finalmente tener el alma limpia, corazón puro para recibir al Mesías, al Salvador prometido por Dios nuestro Señor. Haced penitencia porque se acerca el reino de los cielos. San Mateo 3, 2. Haced penitencia. ¿Qué significa esto? San Juan Bautista anuncia con esto una vida nueva. Como dice Santo Agustín, quien es deudo de su voluntad no puede incoar, empezar una nueva vida si no se arrepiente de la vida pasada. Quien es deudo, dueño de su voluntad, no puede incoar, empezar una vida nueva si no se arrepiente de la vida pasada. Si usted tiene una camisa ya sucia, queda sucia mientras no está lavada y planchada y limpia. Entonces hace falta empezar una vida nueva. Por eso San Juan invita primero a la penitencia, luego anuncia la salvación. Se ha acercado el reino de los cielos, hagan penitencia, porque por ella se alcanza el perdón de los pecados. Hagan penitencia, porque por la penitencia se alcanza el reino de los cielos. Y San Juan Crisóstomo dice, así el Hijo de Dios, hace Dios una predicación al mundo. Naciendo el Hijo de Dios, hace Dios una predicación al mundo. Debe advertirse que una cosa es hacer penitencia y otra arrepentirse. Se arrepiente el que llora los pecados y se aplica a no cometer lo que es digno de llanto. Todo el sentido y fuerza de la palabra arrepentirse es el propósito firme de la voluntad. Todo el sentido y fuerza de la palabra arrepentirse es el propósito firme de la voluntad de no volver a pecar. Penitencia es dolerse de haber ofendido a Dios, tener el firme propósito de no volver a hacer los pecados que uno hacía antes. Arrepentirse quiere decir no comete lo que es digno de llanto. Está resuelto a no cometer pecados, pues esto es esencial del arrepentimiento. Entonces, arrepentirse es muy importante, queridos hermanos. Si queremos salvarnos, bien, debemos tener cuenta de esto. Arrepentirse consiste en firme propósito de no volver a pecar. Firme propósito de no volver a cometer lo que es digno de llanto. Y el que se arrepiente está resuelto a no cometer pecados. Pues esto es esencial al arrepentimiento. Mas hacer penitencia es satisfacer por los pecados, como dice el Evangelio de San Lucas 2:8. Hagan penitencia y hagan fruto dignos de penitencia. Aquí se trata de la penitencia después del bautismo, por lo que dice San Pedro 2:38, arrepiéntense, en el sentido de una reparación para conseguir la salvación. Entonces, arrepentirse es dolerse de haber pecado, ofender a Dios, tener firme propósito de corregirse y no volver a cometer los pecados que uno hizo. Y hacer penitencia es satisfacer por los pecados. Entonces hay diferencia. Satisfacer por los pecados, como dice el Evangelio. Hagan frutos dignos de penitencia. Aquí está de la penitencia después del bautismo, dice San Tomás, por lo que San Pedro dice, arrepiéntense, en el sentido de hagan una reparación para conseguir la salvación. Se ha acercado el reino de los cielos,
Nunca en la escritura del Antiguo Testamento se encuentra una promesa del reino de los cielos. San Juan Bautista es el primero que lo anuncia como corresponde a su dignidad de precursor del Señor, el que corre delante para anunciar la buena noticia. El reino de los cielos se entiende de 4 maneras. Entonces, acerca del reino de los cielos, ¿okay? ¿Qué significa esto? Bien, significa 4 cosas. Algunas veces se entiende en la presencia de Cristo en nosotros por la gracia. El reino de Dios está dentro de vosotros. San Lucas 17, 21. Se dice reino de los cielos porque el estado de gracia es en nosotros el camino del reino celestial. Entonces, reino de los cielos significa estar en gracia de Dios, estar sin pecado en su alma. Ahora, si uno pecó, ¿qué debe hacer? Debe arrepentirse, dijimos, y confesarse. Debe arrepentirse y confesarse. Es también muy importante esto, arrepentirse y confesarse. Segundo sentido de la palabra reino de los cielos, en San Mateo 21, 43, quitado os será el reino de Dios, es decir, la Sagrada Escritura, y se llama reino porque es la ley que conduce el reino. Entonces aquí Cristo dice a los fariseos, a estos envidiosos, a estos gente de mala voluntad, quitado os será el reino de los cielos. Es decir, será quitada la escritura. Por eso los rabinos, los fariseos y sus descendientes han caído en errores gravísimos, escribiendo discursos, libros, Kabbalah, Talmud, Zohar, etcétera, etcétera. Una mezcla de muchísimos errores. Tercer sentido de reino a veces se aplica también a la iglesia militante. El reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar ahí llega todo género de peces, en San Mateo 13, 47, y se llama reino de los cielos porque está constituida al modo de la iglesia celestial. Entonces, tercer significado del reino es la iglesia militante, y 4 significado, llámase por último reino de los cielos, la corte celestial. Vendrán muchos de oriente y de occidente y se asentarán con Abraham, Isaac, Jacob, el reino de los cielos, es el paraíso. San Mateo 8:11. Antes de Juan solo se hacía mención del reino de Jebuseos, Éxodo 3:8, pero ahora se promete a su iglesia el reino de los cielos. De eso es Santo Tomás aquí hablando de Juan Bautista y explica las palabras: hagan penitencia porque se acerca el reino de los cielos, su mensaje, su gracia. Bien, penitencia, ¿qué significa? Dijimos, penitencia, arrepentirse, significa dolerse de haber ofendido a Dios y tener el firme propósito de corregirse y no cometer más los pecados que uno ha hecho en el pasado. Ahora, ¿qué debemos hacer para libertarnos de esos pecados? Bien, debemos confesarnos. ¿Confesarnos a quién? Al sacerdote del Altísimo, al ministro del Señor, a la persona que recibió esa delegación de la parte de Cristo Dios. ¿Qué dice Cristo el día de la resurrección a los apóstoles? Reciben el Espíritu Santo, a quienes perdonan sus pecados quedan perdonados y a quienes tienen quedan retenidos. San Juan capítulo 20, versículo 21, 23. Ahora los que por ignorancia, por engaño, con la Biblia falsificada, pretenden confesarse directamente con Dios, ahí de ellos, pobres de ellos, engañados, pero ellos no siguen el Evangelio, no hacen caso de lo que dijo Cristo, no entienden el Evangelio y se creen evangélicos por desgracia. Si Dios, que solo Dios puede perdonar los pecados, si Dios dio este poder a sus apóstoles que eran sacerdotes y los apóstoles confían a los demás sacerdotes, obispos de siglo en siglo, ¿por qué tenemos que ser desobedientes al mensaje del Señor y a la voluntad del Señor? Reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonan sus pecados les serán perdonados, y a quien retiene quedan retenidos. ¿Qué hacemos? El sacerdote perdona por autoridad de Cristo, como ministro de Cristo, como instrumento de Cristo. O con otras palabras, mejor dicho, es Cristo que nos perdona con
tal que tengamos este arrepentimiento y firme propósito de corregirnos y arrepentirnos, nos perdona por la boca del sacerdote. El católico que se confiesa tiene la garantía de su perdón porque oye la palabra, la voz del Señor manifestada a través de su ministro, mientras que el pobre protestante engañado, que no obedece el Evangelio de hecho, y que quiere directamente recibir el perdón con Dios, ve nunca oír la voz de Dios que se te perdona. Por eso un pastor convertido y arrepentido y cuando que quiso confesarse, el sacerdote le preguntó: ¿por qué quieres confesarse si usted enseñó otra cosa a la gente? Sí, dice, es verdad, yo muchas veces pedí perdón al Señor, pero nunca oí la voz del Señor que dice te perdono. Como decía, y es verdad, mientras con la confesión sí oímos su voz. Y otra mujer protestante, disque pastora, pobrecita, después que tenía cáncer se confesó y bien decía, y bien nunca oí tanta paz que después de haber oído las palabras del sacerdote que dijo: yo te perdono en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo te perdono por la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, si hemos pecado, si hemos fallado, si hemos quebrantado la ley del Señor, y bien, hay perdón. Y nuestro Señor no rechaza a nadie del perdón. Sean lo que sean tus pecados, sean lo que sean tus miserias humanas, y bien Cristo dice: hay más alegría en el cielo por un pecador que se convierte que 99 justos que no necesitan penitencia y arrepentimiento. Entonces aprovechemos de ese tiempo de Adviento, que es penitencia, que es arrepentimiento, que es obra de misericordia, que es tiempo favorable. Si usted escuche la voz del Señor, no diga mañana, aprovechemos de este tiempo de Adviento para hacer una buena confesión, comulgar, confesarnos, reconciliarnos con Dios y hacernos hijos de Dios y tener la puerta del cielo abierta. Que hermanos, hoy vivimos en un mundo que no mide el peligro del pecado. El pecado no es cualquier cosa, es un suicidio espiritual, es una intoxicación. El pecado mortal, el pecado grave, cierra la puerta del cielo, abre la del infierno y nos hace realmente títeres, de un cierto modo, en la mano del demonio, suspendido del infierno. Toda persona que en ese momento es en pecado mortal está como suspendida al borde del infierno. Puede morir en cualquier momento: paro cardíaco, infarto, un balazo, un accidente, un terremoto, un incendio. Y si está en pecado mortal, por desgracia, cae en el infierno para siempre. Y el infierno es desgracia eterna, esclavitud del demonio, vivir en la miseria más profunda y eternamente. Es algo serio. Y para los que no saben, porque hay tanta ignorancia hoy y confusión, clarifico un poco: el pecado mortal que separa de Dios, del cual tenemos que arrepentirnos con firme propósito de corregirnos y no volver a cometerlo. Bien, San Pablo da una lista en su primera carta a los Corintios, capítulo 6, 9 siguiente: no se hagan ilusiones, ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los afeminados, ni los borrachos, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los sodomitas, ni los rapaces heredarán el reino de los cielos. Huid de la fornicación. Que los hermanos, todos que están en esos pecados, y también droga, borrachera, etcétera, usura, supersticiones, consultar a brujos, hechiceros, etcétera, etcétera, son pecados graves. Son pecados gravísimos. Hace falta limpiarse de esos pecados cuanto antes. Y los que no están casados por la iglesia, casarse, porque Dios juzga a los adúlteros. Que nadie menosprecie el matrimonio. Capítulo 13 a los hebreos: que nadie menosprecie el matrimonio es algo santo. No actuar desordenadamente con su cuerpo. Todos los que están en unión libre están en pecado de fornicación, de escándalo. Todos los que han dejado esposo o esposa, viven con otra, vuelto a casar, aunque lo diga un sacerdote o un cardinal, no importa, miente al decir que puedes tener otra mujer fuera de tu mujer bendita y consagrada por Dios. Cuidado, convertirse, arrepentirse mientras hay tiempo. Haz una buena confesión. La confesión borra el pecado, limpia el alma, expulsa el demonio, abre la puerta del cielo, cierra del infierno, nos hace hijos de Dios y nos da derecho a la dicha eterna. Conquistemos la dicha eterna. Por eso el Hijo de Dios se hace hombre, para salvarnos. Hagámosle caso. Que Dios os bendiga, la Virgen los cuide y tenga la caridad de suscribirse a nuestro canal, por favor, darle like, que circule y reenviar estas charlas a sus contactos. Muchas gracias.